Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza del mes de octubre. Tengan buenas noches. Las iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, nuestros hermanos que están en Puerto Barrios, Iguatepeque y La Entrada, creo que son los otros hermanos que están ahí. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches en cualquier rincón de Honduras también, bienvenidos. Fuera de Honduras también, bienvenidos. Es un honor para nosotros tener este segmento. Gracias también a nuestros líderes también que tienen ese interés profundo Sí. en que crezcamos en doctrina. Nos recordemos que las iglesias en Honduras tenemos tres objetivos principales: amor, doctrina, compromiso. Y eso encierra, digamos, en nuestra visión estratégica, el enfoque que queremos dar para nuestras iglesias. Y la doctrina es muy esencial y hoy lo vamos a ver porque hoy vamos a hablar acerca de la verdadera iglesia, si en realidad existe esa verdadera iglesia Sí. en la tierra. Así que vamos a orar para que entremos de lleno en todo lo que es. Existe una sola iglesia verdadera. Oremos. Señor y Padre Celestial, buenas noches y muchísimas gracias, Padre, por permitir a las iglesias de Honduras estar juntas, eh, como la iglesia de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y los hermanos que están en todo el país que hoy se conectan. Es muy importante, Padre, que nos ayudes, que nos des ese raciocinio especial que tú tienes para cada uno de nosotros para poder compartir con nuestros hermanos las cosas maravillosas que tienen tu palabra, Señor, las cosas que debemos de aprender y el corazón que debemos de tener para cada una de todas las cosas que tú quieres que hagamos por ti en este mundo que hoy vivimos. Gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad. Gracias por el liderazgo que nos permite compartir estas clases y poderte llevar de la manera más sencilla algunos temas que son difíciles de comunicar. Así que gracias, Padre, y en Jesús te oramos. Amén. Bueno, buenas noches, Eduardo. Realmente el tema de hoy es muy importante, así que empecemos. Sí, fíjese que es un tema, estamos hablando, recordemos que llevamos todo el año hablando de diferentes temas. Tuvimos una sesión interesante el mes pasado de preguntas y respuestas. No es común, y me disculpan, ando un poco enfermo, pero bueno, eso no nos detiene, ¿no? O sea, hacemos la Cierto. obra de Dios como estemos, ¿no? Entonces, ahí me disculpan la voz. Le digo yo a veces a mi esposa que es mi voz del Lego Batman, tal vez la que tengo acá, pero bien, es lo que hay por hoy, entonces así que téngame paciencia, mi querido hermano, a ver si me va la voz, voy a estar tomando mucha agua. La verdadera iglesia, a veces nosotros hemos hablado, bueno, ¿quién es? Tenemos tantas denominaciones religiosas, tantos lugares que visitar, tantas opciones hoy. De hecho, el mercado hondureño, como lo hemos estudiado, más del 50% de las personas tienen un trasfondo evangélico o están relacionados con un vínculo evangélico, familiar o de alguna manera, y otros treinta y tantos como catolicismo romano. Entonces tenemos una diversidad de opciones, digamos. Ustedes pueden ver en los barrios y colonias, no falta tal vez una iglesia pequeñita que se reúne ahí cerca de donde usted vive. Y tal vez usted tiene que reunirse, ya sea moverse un poco más largo. Tenemos hermanos que vienen desde Puerto Barrio, San Antonio de Majada, y de diferentes partes del país, a Zacualpa, que vienen a San Pedro Sula. Aún pensemos en todo esto, bueno, ¿por qué aquí y por qué no en otra, no? ¿Por qué no mejor buscar una más cercana que me dé más tranquilidad? De todas maneras, pues en todas creo que se lee la Biblia y eso debería darme tranquilidad. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve, papá? No se ve. ¿No se ve la pantalla todavía? Oscura se ve. Ahí sí. Sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok, creo que el que no me veo soy yo. Aquí estoy. Muy bien, perfecto. Entonces, pensemos en algo. O sea, la iglesia verdadera, ¿qué es? ¿Qué es realmente? Normalmente nosotros, papá, hemos asociado, por cierto, quiero ir viendo el tiempo también, solo déme un segundo, para que no nos pasemos en esta ocasión también, que a veces se nos va la onda, ¿va? Pensemos en algo, o sea, nosotros asociamos la iglesia y hoy tradicionalmente la iglesia se está asociando a un edificio, a la capacidad que tengamos de tener una instalación. Una iglesia grande, porque tiene unas instalaciones grandes, pero esa es la idea y encontramos hoy un concepto que aún en nuestro movimiento fue famoso en algún momento, crear una mega iglesia. Fue una visión que se tuvo hace muchos años, pero en realidad nunca fue la visión de Jesús, una mega iglesia, crear una institución grandota. Más bien, al contrario, la iglesia eran grupos pequeños que se reunían en casas
y no tenían siempre la oportunidad de poder reunirse en un lugar como ese que miramos ahí en la presentación. Un lugar bonito, con ventanales preciosos, con gente reunida, con una banda sonora espectacular para adorar, con pantallas increíbles. Pero ahora, claro que vamos a aspirar a eso, claro que queremos buscar eso, queremos tener eso para nuestra iglesia, pero tenemos que entender que tenemos que tener la naturaleza real de la iglesia para saber si existe la iglesia verdadera. Usted debe tener cuidado también y todos nosotros debemos ser cuidadosos de que donde vamos, y usted amigo que usted nos está viendo por primera vez, o que nos sigue y nos ve los videos, o que por casualidad le apareció este video ahí también, queremos hablar de esto, la verdadera iglesia. ¿Cómo puedo saber yo que esta es una iglesia verdadera? ¿Qué elementos debe tener? Y si vamos primero, quisiera pensar, bueno, la primera pregunta es, ¿existe? ¿Realmente existe hoy? Hay tanto lugar que uno podría decir, ¿realmente es posible tener certeza de la iglesia que en la que yo estoy, esta es la verdadera? Creo que sería un poquito también, un poco jactancioso decir, mi iglesia sí es la verdadera, porque estaríamos hablando de que la iglesia se está reduciendo a un pequeño grupo de personas y Dios está obrando de una forma más grande de lo que podemos imaginar. La palabra iglesia viene de el griego eclesía. Eclesía es un texto que es muy utilizado, una palabra muy utilizada en el texto griego varias veces, y vamos a ver también que fue utilizado también para poder referenciar a la asamblea. Miremos acá algunas definiciones de lo que es eclesía en un contexto bíblico: reunión de ciudadanos llamados a un lugar público, es decir, una convocatoria, una eclesía, era lo que significaba la palabra. Asamblea de personas que se reúnen en un lugar público con el propósito de deliberar. Ah, bueno, es más o menos lo que vemos ahora en reuniones, asambleas, ¿no? Cuando decimos la gran asamblea del colegio magisterial, por ejemplo, y se reúnen y empiezan a discutir temas que normalmente era muy interesante también. Y también eclesía lo podemos ver referenciado a la asamblea de los israelitas, es decir, la de los grupos, el grupo que fue rescatado y redimido, ¿no? El grupo que fue liberado por Dios. Entonces, en un contexto ya en el Nuevo Testamento, esto es para dar como la idea general de la palabra, que también se utilizó para referirse a grupos, no solamente a la idea que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos la idea de que la iglesia es, de hecho, los cristianos nada más, los que fueron, los que somos cristianos de esta época, que conocimos el mensaje y cómo se formó después de Jesús la iglesia. Pero la eclesía es la asamblea, es algo más amplio también. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, estudiamos el libro de Hebreos también, que hace referencia a esta asamblea, a esta nube de testigos también, que están viéndonos también cómo actuamos. Entonces, ¿existe una verdadera iglesia? Bueno, hay una asamblea general de todos los creyentes. Entonces, veamos, digamos, en la siguiente, en esta escritura, mejor, tal vez si querés, papá, avanzamos con la escritura y la explicás en el caso de Hechos 7, 37 al 38, que nos va a dar un poco de luz de lo que yo estoy tratando de decir ahorita. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios se levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación, aquí usando eclesía, en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabra de vida para transmitirla a ustedes. Miren qué interesante. Este Hecho 7 del 37 a 38 es cuando Moisés, ¿qué es lo que nos quiere decir esta escritura? Que Moisés está diciendo que en el futuro va a venir un profeta mayor que él. Está hablando ya de Jesús, está hablando de Jesús, y esto es lo que Esteban, en el hecho de muerte, en su discurso que está dando antes de morir, antes de que lo apedrearan, eh, él está diciendo que en el pasado hubo una condición que fue que no creyeron en Moisés. Estos mismos judíos o estos mismos israelitas no creyeron en, en Moisés, y que ese patrón iba a pasar para el Nuevo Testamento, donde también el nuevo Mesías, el Mesías correcto, no lo iban a aceptar esta gente que estaba en el Sanedrín. Entonces, básicamente,
este es un resumen. La autoridad, Esteban viene y quiere comparar la autoridad que tenía Moisés para comprobar con la gente judía que había en ese momento, con la superioridad que tiene Jesús en ese momento, después de la muerte de él. Es que, y fijémonos bien, acá lo importante, recordemos que el tema es la iglesia, ¿no? La eclesía. Aquí se está refiriendo a Sí, Esteban, si ustedes ven, este es el que está, es el que estaba en la congregación, en la eclesía. Miren, miren cómo le dice, ¿va? Que a los que Moisés sacó, o sea, los que Moisés sacó eran la eclesía, o sea, los que crecieron, los que creyeron en Moisés, se fueron con Moisés libres, eran libres ya de Egipto, eran la eclesía. Entonces dice, en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras para transmitirlas a ustedes. Entonces, observen que el término eclesía, recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en el griego, eclesía, que es el mismo término para referirse a la iglesia, aquí en delante también, Esteban lo está utilizando para referirse a la congregación, al grupo que sacó Moisés allá en el desierto. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo de que el término eclesía no es exclusivo, no fue utilizado exclusivamente para lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. El término eclesía, como asamblea, como congregación, también ya era utilizado para aquellos que Dios ya había rescatado, para aquellos que eran el pueblo de Dios, eran considerados el pueblo de Dios. Entonces, esto nos puede dar una pista muy importante de la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia está compuesta por algo más, nada más, de lo que nosotros entendemos a veces, que lo vamos reduciendo. Porque lo que hablamos, Mirapa, lo vamos reduciendo, digamos, ahora después, la iglesia se convirtió en el edificio por la tradición católica romana. La iglesia pensaba, vamos a ir a la iglesia, es ir al edificio. Pero en realidad la iglesia nunca fue un lugar físico. La eclesía era la congregación, era la unión, era el grupo reunido, era ese grupo de creyentes verdaderos que creían en Dios, que habían sido rescatados, porque es lo mismo. Miren el paralelo. O sea, ellos habían sido rescatados de Egipto, de una esclavitud. Nosotros hemos sido rescatados también a través de Jesucristo, porque son las mismas. Todo esto, hermano, para que se haga una idea, o sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ocurrir y que era realmente poderoso, que es lo que vivimos hoy. Entonces fuimos rescatados igual para poder hacernos entender el mensaje, rescatados por Cristo. Entonces, observen acá, esta parte es importante para este libro. Yo creo que vos tenías un comentario de este libro de Wayne Gruden, ¿verdad? O no? sí, sí, sí. Dice que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y Gruden dice que la iglesia está compuesta por todos los que han sido verdaderamente salvos, incluyendo los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesús mismo edificó su iglesia, llamando a las personas a ir y prometiendo, yo edificaré mi iglesia. Gruden hace esa salvedad que la verdadera iglesia siempre incluye a la gente del Viejo Testamento. Sí, me encanta, fíjate lo que dice Gruden. De hecho, este libro lo recomiendo, Doctrina Bíblica. Tengo algunos temas con Gruden, no estoy de acuerdo en algunas cosas con Wayne Gruden, pero es un gran autor. Sinceramente, es un teólogo muy claro. Me encanta cómo escribe, la verdad. Su libro Teología Sistemática es más de 2000 y pico de páginas. Me he leído varios capítulos de eso, porque lo explica muy bien y desafiante también algunas cosas, pero creo que es bastante claro. Entonces, lo recomiendo, altamente recomendado. De hecho, en otras ocasiones, miércoles de enseñanza, también hemos hablado de Wayne Gruden. Otro libro también que recomiendo mucho para todos estos temas, este de Doctrina Bíblica, que ya lo he compartido, de Millar Erickson, también, que gran parte de lo que estamos explicando hoy está basado en esos dos libros que hemos hecho como la base, ¿no? Más otras también cosas adicionales que tenemos. Entonces, veamos acá, mi papá ya explicó esto, la iglesia es la comunidad de los creyentes de todos los tiempos, que entonces sería algo como así, mira, sería pensar en que la verdadera iglesia, o sea, la eclesía, está formada por los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esta es la idea que tiene Gruden, que la plantea y que me parece bastante correcta si nos vamos al término como lo está usando Esteban en Hechos 7, al referirse a eclesía, a la congregación de Moisés, al pueblo de santo, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces podríamos llegar a creer esto, de que esta verdadera iglesia, esta verdadera asamblea está formada por todas estas personas que han sido rescatadas y salvadas por Dios y que han sido traídas a su presencia, ¿no? Entonces, incluye a nosotros los cristianos, pero en realidad el concepto
empieza a tomar fuerza hasta el momento en que el Nuevo Testamento nos es revelado. Antes del Nuevo Testamento no teníamos esta claridad. Antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, bueno, el pueblo de Dios se sentía el único, el pueblo de Israel era el único exclusivo, el que escogido, y no entendían esta idea. Y la eclesía, para nosotros es algo muy importante también porque entendemos que somos el pueblo de Dios. Y vamos a ver algunas metáforas importantes de eso, pero ahí vamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, existe alguna diferencia también importante para que me gustaría que le explicaras, que es la naturaleza de la iglesia, viendo la iglesia invisible y la iglesia visible. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que hay una iglesia visible y una invisible? Dice, entonces, mejor le dejo que mi papá lo explique ahí mejor, hermano. Sí, fíjense que siempre Gruden hace, y me gusta la posición que tiene, porque dice que la iglesia invisible es la iglesia según Dios la ve, lo que ve los verdaderos creyentes. Consiste en el compañerismo de todos los creyentes genuinos. Se considera invisible porque no se puede ver la condición espiritual del corazón de la persona. La condición espiritual de la persona solo la puede ver Dios. Entonces, por eso es invisible. Pero la visible es la iglesia según los creyentes en la tierra, son los que nos vemos. Según Gruden, la iglesia según se ven los creyentes en la tierra incluye todos los que profesan la fe en Cristo y dan evidencia externa de su fe en su vida. Debido a que los humanos no pueden ver el corazón, la iglesia visible siempre incluirá algunos inconversos. O sea, y nosotros lo sabemos porque hay mucha gente que va de visita, que está visitándonos constantemente, pero no toman una decisión. Y es bien difícil. Esa es la iglesia visible porque son los que nos vemos, pero realmente la iglesia invisible es la que Dios ve, los verdaderos que perseveran, como decía Eduardo. Miren qué interesante, ¿va? Que tenemos esta iglesia invisible, como dijo mi papá, es la que Dios ve. Miren el texto que tenemos abajo, según de Timoteo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo en este sello: el Señor conoce a los suyos. Dios sabe quién es cada quien. Va a haber momentos también, y tenemos que entenderlo, van a haber lobos con piel de oveja, van a haber falsos maestros que se infiltraron en la iglesia. Vemos el texto bíblico del Nuevo Testamento y nos damos cuenta que hay falsos maestros, personas que con intereses personales hicieron uso y buscan el beneficio. Y ustedes lo ven hoy, lo vemos en Honduras. Vemos cómo hay tantos hombres sacándole beneficio al tema de la iglesia. Vemos cómo hay comerciantes del evangelio, personas que han vuelto el evangelio como un comercio, como venga, de aporte, y empiezan a hacer promesas que satisfacen los deseos materialistas del ser humano, cosa que sería absurdo pensar en una persona que ha nacido de nuevo, que está obsesionada realmente con eso, que como yo les digo, cada uno de nosotros debe de brillar en todo lo que hacemos. Si usted es un empresario, brille como empresario, haga la diferencia, no se limite a la ley normal que tenemos acá. Usted dé más, usted muestre una diferencia. Usted es un empleado también. No se limite nada más a cumplir su obligación. Haga algo más también, dé algo más, dé la milla extra. Y a ver cómo Dios también le va a ir abriendo puertas por ese compromiso. Los cristianos somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra y esa es la marca nuestra también. Entonces, la iglesia invisible es la que está formada por esas personas que hacen esa diferencia, que han nacido de nuevo, que viven comprometidos con Cristo. Ah, pero Eduardo, pero es que entonces los que pecan no forman parte de la iglesia invisible. Claro que todos pecamos, pero vivimos vidas de arrepentimiento, una metanoia permanente, un cambio de mentalidad permanente. El día que una persona deja de tener arrepentimiento es un caso grave, como el que hemos estudiado en Hechos, en Hebreos 6, del 4 en delante, donde ya no hay más sacrificio por los pecados, dice ese texto. Es un texto muy duro. Pero entonces la iglesia invisible es esta que Dios ve. Dios sabe el corazón de cada uno. Aún, voy a decir esto con mucha sensibilidad, aún como miembros de nuestra iglesia, no todos los miembros de la Iglesia Internacional de Cristo son parte de la iglesia invisible, porque seguramente no conocemos el corazón. Ahora, yo no puedo ser el que ande juzgando. Este sí, este no. Porque nosotros nos vamos a guiar. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a guiar? Ah, porque le miramos el compromiso. Este es bien comprometido,
este sí es un verdadero miembro de la iglesia, ¿no? O miramos al otro que es débil en su compromiso, que tiene dificultades y puede ser que está pasando una etapa complicada en su vida espiritual. Y ese no es, ese se nota que no es. No podemos darnos eso, no nos corresponde a nosotros el juicio condenatorio. Tenemos que evitar a toda costa los juicios condenatorios. Ahora, sí tenemos que hacer juicios de valor de las cosas. Sí tenemos que decir, hey hermano, estás en pecado. Esa es la marca también que tenemos. Tenemos que desafiarnos unos a otros. Entonces, la iglesia invisible solo Dios la ve. No lo sabemos. Yo personalmente creo que yo tengo que tratar a todos mis hermanos como que fueran miembros de la iglesia invisible, porque no me corresponde a mí decir que no lo es. Pero la iglesia visible son los que nos vemos, o sea, los que nos sabemos normalmente, bueno, todos los que han sido bautizados, por ejemplo, pasan a formar parte de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí son mis hermanos y yo creo en ellos, creo que son salvos igual que yo, creo que son personas que aman profundamente a Dios, creo que son personas que buscan la rectitud en su corazón porque quieren servir a Dios con toda su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Yo lo creo. Yo no quiero pensar lo contrario. Yo siempre tengo una forma personal de ver la vida a veces, no del parte desconfiado, sino del lado de confianza. Es decir, yo pienso que quiero tener buena fe en las personas hasta que no demuestran lo contrario. No al revés, porque el mundo piensa, ¿cómo se llama? Piensa mal y acertarás, te dice la gente, ¿no? No, yo digo, piensa bien y acertarás tal vez. Tal vez quiero pensar bien en mis hermanos, por lo menos en el reino de Dios. Entonces, esta iglesia visible somos los que nos vemos. Somos los miembros de la Iglesia Internacional de Cristo y también hay otros miembros de las iglesias, porque hay que entender algo, o sea, la iglesia invisible no es la Iglesia Internacional de Cristo, eso sería absurdo pensarlo. Hay más miembros, más creyentes genuinos, verdaderos, fuera de nuestra congregación también, que tal vez no los conocemos, pero en algún momento podemos conocerlo y tenemos que tener de alguna forma alguna confianza en ellos, hasta que también a veces nos toca estudiar la Biblia, porque nos ha pasado personas que creen que son creyentes, pero en realidad nunca han experimentado un arrepentimiento ni una conversión bíblica. Y nos hemos tenido que llevar a un camino diferente y a hacer cambios radicales en cuanto a sus tradiciones religiosas que han tenido. Entonces, básicamente este también, el Señor conoce a los suyos, al final Dios sabe quiénes son los Ya. verdaderos creyentes, los verdaderos salvados y quiénes son los que Él ha elegido. ¿Algo más querías aportar, papá? No, solamente que esperemos que todos estemos en esa iglesia invisible. Pues sí, eso es Básicamente, lo que deseamos. eso es lo que esperamos, pues, o sea, que todos estemos en esa iglesia invisible. Miren, bueno, hay algunas metáforas importantes, hay más, pero me gustaría para que hablaras un poquito de estas metáforas de lo que es la iglesia, porque Él nos explica bien claramente la naturaleza de nuestra iglesia. Entonces, adelante, papá. Sí, básicamente estas metáforas son las comparaciones que se hacen, vaya, digamos, como una familia. Dios es el Padre Celestial y los creyentes son sus hijos y por lo tanto hermanos y hermanos en la fe. Esa es toda la familia, o sea, la componemos toda la familia. Cuando habla de, bueno, aquí tengo el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo. Esa es otra metáfora. El cuerpo entero representa la iglesia y Cristo es el Señor que está fuera, a quien la iglesia le sirve. También tengo cuando es el edificio o el templo, edificado por los creyentes que son las piedras vivas y Cristo es la piedra angular, que es la piedra principal, básicamente. Y la esposa, pues lo mismo, es la metáfora en un matrimonio que es su esposa, la esposa de Cristo, y eso es lo más importante. Todas estas metáforas nos llevan a la unidad que debemos de tener, que somos un solo cuerpo. Lo mismo que cuando decimos la congregación, todos somos uno solo, básicamente, Eduardo. Sí, entonces, importante, me encanta a mí es la que más me encanta, hay otras también como somos el pueblo de Dios, el templo de Dios, pero bueno, estas son valiosas porque somos familia, ¿no? Y esa es una de las que a mí más me encanta, y yo creo que a Wilfredo le encanta decir esta, ¿no? Somos familia, somos familia, somos familia, Sí, a Dani también, y yo sé que a muchos de nuestros líderes evangelistas le gusta esto, y yo la comparto, somos familia. La familia no es perfecta. Somos grupos de personas todavía con una naturaleza pecaminosa que
vamos a herir a veces a otros. Me ha pasado a mí también que he sido herido, me han herido mucho y yo he herido a otras personas, pero es normal en las relaciones, tenemos que aprender a perdonar. Y le preguntaban a Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano, ¿no? 70 veces 7, ¿no? Y ay, Dios mío, que esto es mucho, pensaba Pedro, los apóstoles, ¿no? Y, pero en la familia así es. El perdón debe de ser algo que brille mucho entre nosotros. La esposa, o sea, pensemos en Jesús cuando hace Pablo cuando hace esta metáfora, habla de que Cristo dio la vida por la iglesia. Y es la misma metáfora para los hombres como casados, dar la vida por nuestras esposas. Es decir, es esa compañera la que está a la par, la que debe ser tan valiosa, tan preciada, tan cuidada, presentada sin mancha. Que eso es lo que está diciendo la escritura en Efesios 5:32, presentarla sin mancha, perfecta. Es la esposa. Entonces nosotros somos ese trabajo de Jesús, obrando en nosotros a través del Espíritu Santo, igual que el edificio que estamos siendo edificados para ser apartados, santos para Dios, y somos el cuerpo porque al final obedecemos a la cabeza, como decías vos ahí. Y miren, me gusta, hay algunas marcas que dice también, hay dos proponentes, la Iglesia Católica Romana a través de la historia, eh, tiene la idea de que la iglesia es en realidad la institución como tal. Es decir, ellos tienen la idea que la iglesia en realidad es la herencia de los apóstoles que fue dejada y que ellos asumen que son ellos, la iglesia católica romana, por ser la más antigua, que estaríamos en duda porque también está la iglesia ortodoxa, también oriental, que tiene el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí tiene una diferencia, pero bueno, no vamos a entrar en este tipo de discusión. Pero la Iglesia Católica Romana dice, bueno, la Iglesia es la institución, pero Lutero y Calvino en la Reforma empezaron a tener unas ideas diferentes. Y miren lo que se referían estos dos personajes importantes de la historia con respecto a las marcas de la verdadera Iglesia. Lutero decía, la congregación de santos en la que se enseña apropiadamente el Evangelio y administran correctamente los sacramentos. Los sacramentos, está hablando de dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. Calvino decía lo siguiente, donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada y oída en pureza y se administran los sacramentos de acuerdo a la institución de Cristo. Pido disculpas ahí porque tengo en minúscula Dios, me disculpo. Entonces, pensemos que tienen una explicación similar. Hay un patrón similar acá, si ustedes pueden verlo, y es que es la congregación de los santos que enseña propiamente el Evangelio, decía Lutero. Pero Calvino decía, donde vemos la palabra de Dios predicada y oída en pureza. Qué importante es esto la predicación para que lo veamos también. Y se administran los sacramentos, ahí está de acuerdo. Puede haber un lugar donde alguien enseñe, pero si no se está bautizando personas, si no hay una cena del Señor, como lo dice la Biblia, que debemos hacerlo, todavía bajo la idea de Lutero y Calvino, esto no es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera tiene que tener una precisión bíblica, una precisión de la palabra de Dios y administrar correctamente los sacramentos. Por ejemplo, entonces hablaríamos de esto, ¿verdad, pa? Predicación bíblica, bautismo y Sí, cena del Señor. ¿Tenés vos comentario ahí, verdad? sí, sí, fíjate que con lo que estaba hablando Martín Lutero y Calvino, eh, realmente ellos hablan de la predicación correcta de Dios. Una iglesia no es verdadera si no se predica la palabra de Dios. Si se predican doctrinas falsas, eh, pues, o los falsos maestros que habíamos hablado, entonces es bien difícil que sea una iglesia sana. Es crucial que se proclame claramente el evangelio de salvación por la fe solo en Cristo. Muchas otras personas, las falsas doctrinas llevan a otros comentarios. La predicación que esconde mensajes también no es verdadera, tiene que predicarse. Leía, creo que Milar hacía un comentario de que a él le gustaba mucho y no es exclusivo de la predicación eh, expositiva, porque él habla de que cuando se toma la predicación expositiva es el análisis de la palabra de Dios, el mensaje que nos quiere mencionar Dios. Y muchas veces nosotros hemos escogido otro tipo de predicación que nos lleva a tal vez a nuestros propios pensamientos con escrituras. Entonces, básicamente eso de predicar el mensaje correcto, la administración apropiada de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Fíjate que
es importante proteger la pureza del evangelio y evitando que se vean como obras, tanto el bautismo como las... No son obras estas, sino que es para proteger lo que se llama la pureza y los grandes méritos que son para la salvación. Eh, el bautismo sirve como un control para la membresía, porque es cuando, por medio de la admisión, cuando nos bautizamos, somos admitidos a la membresía. Y la cena del Señor es la continuidad de esa membresía, porque estamos constantemente eh, eh, arrepintiéndonos por la mala vida que podemos haber llevado y siendo personas honestas con nuestras cosas delante de Dios. La administración de estas dos ordenanzas indica que funcionamos como una verdadera iglesia. Estas son lo que quería decir Calvino y tanto como Lutero, una predicación correcta, la administración correcta del bautismo y de la cena del Señor. Excelente, gracias, papá. Fíjense, reforzando nada más ahí el tema de la predicación bíblica. Hemos mejorado mucho como iglesia en Honduras. Sí. Tengo mucha esperanza, la verdad. ¿Cuál era el patrón bíblico? ¿Cuál era el patrón que nosotros usábamos de predicación antes? Y ha sido algo que hemos ido cambiando. ¿Por qué optamos por empujar a que todos hagamos una predicación expositiva? Porque la predicación expositiva es que usted agarre un texto completo, lo desarrolle, lo explique, lo investigue, profundice, analice, reflexione. Cuando vengo yo y agarro 20 escrituras, yo puedo decir cualquier cosa. Y a veces las ideas pueden ser más mías que bíblicas. Algo que a mí me duele a veces es que alguien pase a compartir un mensaje donde lee una escritura y no la profundice y la ignore a veces. Y a veces me ha pasado, he visto personas, no solamente acá, en nuestro movimiento, en nuestra familia, es algo que tenemos que ir mejorando constantemente, que comparten un texto y lo olvidan, porque solamente era para agregarle Biblia a la idea que ya llevaban. No es la idea que yo tengo, la idea me la da el texto. La idea me la da la escritura. Entonces, la precisión con que yo enseñe es la profundidad con que yo saco la verdad bíblica y la llevo a mis hermanos. Y no se trata de venir, porque a veces confundimos que compartir solo palabras en griego. Yo lo hago eventualmente, pero trato de hacerlo muy simple, porque yo sé que no todos van a tener ese nivel de profundidad, pero quiero compartir algo técnico si va a aportar realmente a la vida de la persona, si le va a ayudar, y eso es lo que queremos, pero también quiero desafiarlos a que sean diferentes, a que se metan de lleno. Entonces, una predicación bíblica es ir cambiando patrones de predicación donde son nada más, no es una predicación, no es un sermón, no es una disertación motivacional con algunas escrituras. Una predicación bíblica es una exposición de una verdad que Dios está revelando a través de su palabra y yo soy el responsable. A mí realmente se lo digo, predicar es una de las cosas que me genera mucho más estrés en mi vida, creo yo, porque tengo que meterme de lleno y a mí me encanta estudiar la palabra de Dios, pero Dios mío, Dios, ¿será que estoy siendo preciso, Señor? Señor, un día voy a ser juzgado. Dice que aún Santiago 3, o sea, los que son maestros van a ser juzgados, no todos sean maestros, dice, porque van a ser juzgados con mayor dureza. Y Cierto. yo pienso en eso mismo también, Señor, que lo que yo diga sea tu verdad, Padre, que no se salga de mí, porque no se trata de buenas intenciones acá, hermano, se trata de hacer lo correcto. Muchos quisieron tener buenas intenciones en su vida con Dios y no, Dios no le bastó las buenas intenciones. Son importantes, pero no son suficientes. Tenemos que ir y ser el texto. Nuestra iglesia tiene que ser cada vez más comprometida con el texto, más clara a través del bautismo. Hemos desarrollado esta doctrina ya del bautismo, la necesidad, cómo nos unimos, la verdad, el cuerpo de Cristo a través del bautismo y cómo este genera, nos da la certeza de nuestra salvación en realidad, porque es el punto de acción de fe, es el salto de fe que da el individuo de decidir unirse a Cristo, arrepentirse. Recordemos fe, arrepentimiento y bautismo, hablábamos como una conversión bíblica, y vimos esto lo importante que es. Entonces, una iglesia verdadera tiene que predicar un mensaje verdadero. Una iglesia verdadera no anda jactándose de ser la iglesia verdadera también, ¿verdad? Porque Sí. simplemente hacemos la voluntad de Dios. No es que nosotros sí tenemos la verdad y somos los mejores, no somos superiores. Sería espantoso, horrible tener ese nivel de jactancia en realidad. Y tenemos que evitarlo. La jactancia, se los digo, es algo que Dios aborrece. Y la cena del Señor, que es la práctica que tenemos que hacer desde aquí hasta que el Señor vuelva. ¿Ok?
Y los cristianos lo hacían el primer día de la semana, donde se reunían a partir del pan juntos. Y es por eso que como iglesia lo practicamos cada domingo, en el primer día de la semana, como vemos el patrón en el libro de los Hechos, para recordar a nuestro Señor Jesucristo, recordar su obra gloriosa, recordar la redención, el pago que se hizo por nosotros, y eso que sensibiliza nuestros corazones para continuar en este caminar cristiano. Y veamos otras cosas también, o sea, la iglesia también, bueno, hay dos puntos más, como la pureza y la unidad en la iglesia. La pureza, como marca también de la iglesia, es el grado que está libre de doctrinas y conductas cerradas. Miren qué importante es este tema de la doctrina, ¿no? Que la iglesia esté bien alineada en la parte bíblica, porque podríamos convertirnos en un grupo agradable, bonito, que se llevan súper bien, que son unidos, que son amigos, pero no ser la iglesia de Cristo si no tenemos el fundamento bíblico correcto. Entonces, esa pureza hay que cuidarla y la unidad es el grado pues, en que estamos libres pues, de divisiones entre nosotros los creyentes. Creo que vos tenés ahí un comentario, papá, de este tema. Sí, sí, básicamente, fíjate que Millar Erickson hace eh, una reflexión amplia de lo que es la unidad y, y dentro hace una referencia a la unidad espiritual, que nuestra naturaleza tiene que ser espiritualmente esencial. En la iglesia eh, universal, invisible, eh, permitiendo la conexión con otras unidades. O sea, él habla, cuando habla de compañerismo, habla de un reconocimiento mutuo y compañerismo, y eso no lo hemos hablado mucho nosotros dentro de nuestra congregación, en esforzarse en dar expresiones sobre que se observe la unidad. Esto implica comunión de traspaso o sea, como de conocimiento de otros miembros, como decía vos, que hay otras congregaciones que se supone que Dios las mira y que también pertenecen a la iglesia invisible, porque él está hablando de una iglesia no local, sino que universal. Está hablando de toda la iglesia, que no debemos de tener diferencias entre congregaciones pequeñas. Sin embargo, sí las tenemos, pero debemos de tener unidad. Él habla de la unidad de concilio, habla de una unidad orgánica, o sea que sí van a haber diferencias, pero al final nosotros adoramos al mismo Dios. Ahí tenemos muchas similitudes con muchas organizaciones de iglesias que profesan algunas cuestiones completas con nosotros, aunque no compartimos todas, pero sin embargo sí. Entonces, él habla de esa unidad universal, no solo de grupos pequeños. Sí, y fíjate qué importante, papá, porque tenemos que entender algo, o sea, la iglesia no es una personería jurídica, ¿ok? Eso Sí, no es la iglesia. La iglesia está formada por los creyentes verdaderos de todas partes, ¿no? Verdaderos personas que han nacido de nuevo, que es una obra del Espíritu Santo, y podemos encontrarlos. Aún puede haber una persona que esté en una iglesia falsa, se lo voy a decir, porque hay iglesias falsas también que predican un mensaje sí, errado completamente, y puede haber aún ahí adentro personas que leen su Biblia y todo, pero eventualmente ellos van a ir saliendo de una iglesia falsa. Pero hasta puede ser que arranquen ahí, porque sea como sea, la palabra de Dios es expuesta, es leída, y ellos mismos se exponen a ella, y hay un poder de Dios trabajando también. sí, Hemos también evolucionado como iglesia, por ejemplo, en San Pedro recientemente agregamos a la membresía, hicimos alguna restauración, porque a veces hay personas que nacieron de nuevo en otra iglesia y traerlos a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia nos damos cuenta pues que lo que necesitan es un proceso como de restaurar su fe porque han abandonado sus principios básicos, pero no necesariamente que llegaron a bautizarse a esta iglesia y se agregan a la congregación. O sea, son casos excepcionales, que lo hemos hablado acá en San Pedro Sula también, sé que se han dado casos en Tegucigalpa también, eh, pero tenemos que entender que en estos casos también obviamente requiere un estudio profundo y el involucramiento de liderazgo también, pero sí es entender, o sea, no es que solamente nosotros brindamos o una iglesia en particular brinda la salvación y es la verdadera. En realidad hay personas allá que también pueden venir y ser agregados a nuestra congregación después de un estudio personal, profundo y de involucrado en liderazgo también. Entonces, la iglesia verdadera formada por todos estos, no es el título, no es el título de iglesia del Señor, de tal, tal, tal. No, no, no.
está, Dios la ve, Dios ve a sus creyentes verdaderos. Entonces imaginemos la masa, que Dios ve los verdes y los rojos, llamémoslo así, ¿verdad? El verdecito que pasa y el rojo, este no es, este sí es, este no es. Él dice quién es las ovejas y las cabras también. Y bueno, hay unos propósitos de la iglesia que son importantes. Con esto vamos a cerrar este segmento con los propósitos. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco de la disciplina en la iglesia. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cuándo alguien debe ser retirado de la membresía de nuestra iglesia? ¿Qué significa ser retirado de la membresía de la iglesia? ¿Qué término es el correcto que vamos a utilizar? Y bueno, la siguiente sesión vamos a hablar de eso, que vamos a buscar ese estándar para poder tener claridad sobre cuándo una persona debe dejar de ser miembro de esa congregación, en qué momento, porque la Biblia nos da parámetros para ello también. Pero ahorita, propósito de la iglesia, adoración, papá. Dale vos. Que es la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con la acción de gracia de sus corazones. Entonces, ¿qué es la adoración? El propósito principal de la iglesia es adorar a Dios. Los creyentes han sido destinados y designados en Cristo para que seamos una alabanza de su gloria. La aplicación de la plenitud de la palabra es necesaria para la madurez cristiana. A través de la instrucción de la alabanza mutua entre la comunidad y la fe, el hecho es de que la palabra de Cristo more en abundancia, es paralelo a la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la adoración es todo lo que significa que vamos nosotros los domingos, los miércoles, y parte de la adoración es no solo es cantar, también una predicación correcta es una forma de adoración. Una santa cena es una forma de adoración. O sea, nosotros vamos a alabar y a amar a nuestro Señor. Entonces, básicamente, adorar es eso, que seamos para alabanza de su gloria, de Dios mismo. Y la plenitud de la palabra, para estar llenos del Espíritu Santo. Excelente. Entonces, primer propósito, adoración. Y ahí también los ministerios de alabanza, gracias por su trabajo también, que nos conectan a cantar esa acción de gracias que nuestro corazón. Yo quiero invitar también a los hombres, las mujeres son más emotivas, a que levanten sus manos cuando estén cantando, a que sean emotivos, sean expresivos, no se quede rígido. Yo sé que cuesta a veces también. Yo he tenido que romper paradigmas personales, la verdad, en este tema, porque he sido rígido. A veces sentía como que andaba dos pesas de unas 50 libras, una en cada brazo, que no los podía levantar porque los andaba sin adoración, todo tieso, ¿no? Pero libérese también, conéctese con Dios, que levanten las manos al cielo los hombres de pureza de corazón, dice primera Timoteo 2:8. Entonces, no se limite, ¿ok? Trate de cantar con todo su ser, de adorar con todo su ser. Este es de los propósitos de la iglesia. Más importantes también, adorar a Dios. Y otro importante también es la edificación. Efesios 4:12, el anterior era Colosenses 3:16, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito también de la iglesia es edificarnos, es construir en nosotros el hombre maduro, la mujer madura. Teleios es la palabra ahí, para que se refiere perfecto también, pero que también se puede definir como maduro, como algo que está en su punto. Y el punto es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todas las cosas ocurren para nuestro bien, Romanos 8:28, ¿no? Pero para nuestro bien, que es ser a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar eso, nuestro mayor anhelo es que el corazón, la iglesia no debe basar nada más como bautizar personas para que se agreguen y que crezca la membresía, es edificarlos para que sea formado Cristo en el corazón de ellos. Ese es el propósito de la iglesia, ese es nuestro sueño como Ministerio de Enseñanza en Honduras también, edificación, llevarlos a un nivel diferente también, a un nivel de profundidad. Evidentemente nuestros evangelistas van a tener una predicación más adaptada también a la gente que es inconversa aún, que puedan entender el mensaje. Nosotros como Ministerio de Enseñanza vamos a poder hacerlo de una forma diferente, un poco más profunda en cuanto a lo que es llegar a la edificación del miembro como tal.
La persona que ya ha nacido de nuevo, entonces ahora tiene que ir a buscar la madurez, a edificar el cuerpo. El cuerpo debe ser el reflejo, debemos nosotros ser los mensajeros, los representantes reales de Cristo en la tierra. Cada uno de nosotros es un pequeño Cristo, ¿no? Así lo enseñamos en los principios básicos, pequeños Cristos, cristianos. Y esta es lo que debemos de alcanzar, la edificación. Entonces, adorar, edificar. Y otro propósito importante que este también ha sido muy valioso para nosotros en la iglesia, en nuestra historia. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerde, yo estoy lo, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa escritura la conocemos de memoria, es la Gran Comisión. Y la evangelización es la obra primordial, es declarar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Básicamente, esa escritura es la primera que aprendemos porque dice, y de hecho, la Gran Comisión es el mandato final de Jesús a sus seguidores antes de ascender al cielo. Este pasaje define la misión central de la iglesia y el fin de todos los tiempos. Básicamente, la Gran Comisión es trasladar la evangelización, lo que yo aprendí, trasladárselo a otro para que aquel lo reproduzca y sea la cadena que Dios quiere. Y así es como hemos hecho en todos los, puedo decir, en los 30 años que nosotros tenemos de existencia como iglesia. Entonces, esta parte de la evangelización creo que se ha promovido tanto, las prédicas han sido constantes y sin embargo, en algún tiempo acá hemos ido lento en traer nuevos miembros. Sin embargo, siempre Dios tiene su cosecha, Dios siempre trae a sus hijos al reino. Así que es un gran reto porque permanentemente cada discípulo, no solo los líderes de la iglesia, sino que cada discípulo tiene que compartir el evangelio para que un día todos sean discípulos en todas las naciones del mundo. Eduardo. Sí, entonces ha sido una huella importante para nosotros, sigue siéndola para todos. Debemos de predicar el evangelio a toda criatura, debemos de llevarlos a la Biblia, llevarlos a que Dios obre en ellos y hacerlos imitadores de Cristo, que es hacerlos discípulos y bautizarlos. Entonces, finalmente, pensemos ya, vamos, primero, adoración. No, el orden no quiere decir que es el orden de importancia, todos son igual de importantes. Adoración, edificación, evangelización. Esto es un propósito de la iglesia. Para esto existe la iglesia, ¿ok? Pero también existe para la misericordia también, las obras de ayuda a los demás. Lucas 6:36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Las obras de misericordia deben ser una huella importante y lo han sido a lo largo de la historia cristiana. La iglesia ha sido un baluarte en la fundación de hospitales, de orfanatos, y aún la iglesia católica lo sigue haciendo muy fuerte y todos debemos de imitar eso. Hay un gran ejemplo ahí también, como institución que yo respeto y admiro también. Y nosotros también tenemos la Fundación Hope, pero también no debemos de limitarnos a un plan de Hope, como le llamamos nosotros, eh, sino más bien entender que esto es parte de nuestro estilo de vida como iglesia, tener un impacto social real, ayudando. Y yo les voy a decir, esto cala mucho aún. A veces queríamos nosotros como iglesia hacer lo siguiente, todo era evangelístico, ¿no? Hasta hacer obras de misericordia era más bien para que fuera evangelístico, y en el fondo lo va a ser, va a tener un impacto evangelístico, pero tenemos que entender algo, o sea, la misericordia debe ser parte de nuestro trabajo real, ayudar al necesitado, estar pendiente de las necesidades de aquellos, que a veces ni nos damos cuenta cuántas personas con capacidades especiales o cuántas capacidades especiales hay, ¿y qué estamos haciendo como iglesias para poder llegar a ellos? O nos gusta la iglesia porque tal vez nos llevamos bien ahí, tenemos buena gente, ya tenemos un grupo de amigos y nos hemos convertido en un grupo que nos llevamos bien. Pero en realidad las obras de misericordia es ir a aquellos afuera y no solamente a los creyentes. Los creyentes primeramente, claro que tenemos que llevar primero a nuestra gente, pero también a los de afuera, hacerles entender también
el amor de Cristo en ellos, no solo para poder captarlos, porque a veces no se trata solamente de ir a hacer como tirar el anzuelo para ver si a través de esto me lo jalo. Claro que queremos la salvación de su alma, pero a veces tenemos que hacer obras de misericordia como iglesia simplemente porque es parte de nuestro ADN espiritual. Punto. Entonces, las obras de misericordia son importantes. Estos cuatro, me encanta que Gruden los define así. Hay otros propósitos de la iglesia, pero quedaría que con estos cuatro estamos casi cubiertos. Y bueno, y finalmente, pues esta es la conclusión doctrinal para esta ocasión. La siguiente sesión vamos a hablar ya, recordemos de lo que es la disciplina en la iglesia, pero observemos acá. La verdadera iglesia trasciende cualquier denominación o grupo religioso, constituyendo la asamblea universal e indivisible de todos los creyentes genuinos a lo largo de la historia, cuya membresía solo es discernible por Dios. ¿Ok? No obstante, los discípulos de Cristo estamos llamados a cumplir activamente los propósitos esenciales de la iglesia visible en la tierra: adoración, edificación, evangelización, misericordia. Importante, mi hermano. Recordemos, no somos nosotros los que decimos quién es parte de la iglesia invisible. Es algo que le discierne solamente a Dios. Y como cristianos, nosotros tenemos que ser activos y como iglesia visible, porque nosotros tenemos fe que nuestros miembros de la iglesia visible también son de la iglesia invisible. Queremos creer eso y así vivimos también. Vivimos con esos propósitos, no los perdamos. Es simple: adoración, edificación, evangelización y misericordia. ¿Algún comentario, papá, final? No, solamente que espero que todos nuestros miembros de la iglesia también sean miembros de la iglesia invisible, porque ese es el objetivo de la congregación, de nuestras reuniones. Ese es el objetivo, de que Dios mire nuestros corazones y realmente perseveremos en nuestra fe y un día estemos con Él. Will, me gusta lo que pone al final de cada una de sus preces: la meta es el cielo. Así es. Así es. Bueno, gracias a todos. La verdad que siempre es un placer. Queremos seguir edificando nuestra iglesia, seguir construyendo. Nos quedan como memorias acá estos mensajes, y aprovechenlos, aprendamos, crezcamos, glorifiquemos a Dios y siempre para Dios sea la gloria. Buenas noches. Un gusto siempre estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente miércoles de enseñanza de noviembre, que es el último del año. En diciembre no vamos a tener. Siempre lo cerramos en noviembre. En diciembre pues trabajamos ya en la planificación del siguiente año. Entonces, muchas gracias de mi parte. Buenas noches. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo miércoles de enseñanza. Buenas noches. Seguir